Buenas noches muchachos, o buenos días, o buenas tardes, dependiendo de a qué hora se estén escuchando o viendo esto. En este video voy a hacer un ejercicio de un circuito eléctrico, pero ahora usando las leyes de Kirchhoff de corriente o ley de nodos. ¿Sí, muchachos? En clase hicimos con mallas, ahora vamos a hacerlo con nodos. ¿Sí, muchachos? ¿Cuál es el ejercicio? Bueno, tenemos una serie de resistencias en paralelo. Resistencia 1 de 20 ohms, resistencia 2 de 50 ohms, resistencia 3 de 30 ohms y resistencia 4 de 10 ohms. ¿Sí? Están conectadas en paralelo a una fuente de voltaje de 48 volts. Preguntas: ¿cuánto vale la corriente 1, corriente 2, corriente 3, corriente 4? Es decir, ¿cuánta corriente pasa por aquí? ¿Cuánta pasa por aquí? ¿Cuánta pasa por aquí? ¿Cuánta pasa por acá? ¿Cuánta corriente está entregando la fuente? Sí, muchachos, la fuente está entregando una corriente. ¿Cuánto es? Y la potencia, ¿cuánta potencia está disipando? Esta. ¿Y cuánta potencia disipa todo el circuito? Sí, muchachos, son las preguntas que vamos a resolver el día de hoy. ¿Sí? Primero, muchachos, para resolver este tipo de ejercicios, lo importante aquí son los nodos, ¿sí? Hay que identificar los nodos. Y aquí estoy viendo dos nodos, ¿sí? Recuerden, un nodo es un punto donde se intersectan varios caminos, donde se bifurcan los caminos, donde dos o más elementos se unen. Aquí está la batería, un conductor, y este conductor se divide en 4. 1, 2, 3, 4. ¿Sí, muchachos? Luego estos 4 se vuelven a unir en uno solo, que está aquí y que regresa a la batería. ¿Sí, muchachos? Entonces aquí tenemos un nodo. Lo voy a llamar nodo A. ¿Sí, muchachos? Aguas. Todo esto que está aquí, muchachos, todo esto que está aquí, es el mismo nodo. ¿Sí, muchachos? Hay gente que se confunde. Este es un nodo, este es otro nodo, este es otro nodo, este es otro nodo. No, muchachos, todo es el mismo nodo. No hay nada aquí a la mitad, no hay nada aquí a la mitad, no hay nada aquí a la mitad. Todo está conectado al mismo conductor. ¿Sí, muchachos? Y aquí hay otro nodo, ¿sí? Donde se combinan esta salida y las 4 resistencias. ¿Sí, muchachos? Aquí está. Ahora, para el análisis de circuitos muchas veces se suele poner como un nodo de referencia, un nodo base. ¿Sí, muchachos? Puede ser el que sea, pero se hacen las siguientes recomendaciones. 1, de preferencia, que sea el nodo que tiene más terminales conectadas, ¿sí? Este nodo, ¿cuántas tiene? 1, 2, 3, 4, 5. Tiene las 4 resistencias y la batería. Hay 4 resistencias y una batería conectadas a este nodo. 5 en total, ¿sí? Este nodo, ¿cuántas tiene? Tiene 1, 2, 3, 4 resistencias y una batería. Igual tiene 5, ¿sí? Los dos tienen lo mismo. Entonces pueden ser el que sea. ¿Cuál es otra recomendación? Que de preferencia el nodo base sea el que está conectado a la tierra del circuito. ¿Sí, muchachos? Que no hemos hablado mucho sobre tierras, pero por lo regular es una recomendación y lo más común es que la tierra sea el negativo de la batería, pero eso no siempre ocurre. Muchachos, no es una regla, ¿sí? Entonces, el nodo base se suele ignorar, ¿sí, muchachos? Y nada más contamos con el nodo A. ¿Por qué, muchachos? Bueno, ahorita lo vamos a explicar por qué, ¿sí? ¿Qué sabemos sobre los elementos conectados en paralelo? Sé que esta resistencia tienen un voltaje. El voltaje en los elementos en paralelo es el mismo. El voltaje aquí es el mismo que el voltaje aquí, que aquí, que aquí. Por lo tanto, ¿y cuál es el voltaje que hay aquí, 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 aquí? Ah, pues mira, aquí tenemos una fuente de voltaje, 48 volts. Significa que este tiene 48, 48, 48, 48. ¿Sí, muchachos? Los elementos en paralelo comparten el mismo voltaje, pero cada uno tiene su propia corriente. Este tiene una corriente, una corriente, una corriente y otra corriente, ¿sí? Puede ser la misma o no. ¿Sí, muchachos? ¿Qué otra cosa sabemos? Bueno, vamos a analizar, ¿sí, muchachos? De la batería está surgiendo por aquí una corriente. Esta corriente llega a este nodo.
Y esta corriente, que era una sola, se tiene que dividir en acá, acá, acá y acá. ¿Sí, muchachos? Esta corriente se divide en 4 y luego se vuelve a juntar acá. ¿Sí, muchachos? Ok. De manera que la corriente que está aquí se divide toda y se vuelve a juntar por acá. Por lo tanto, esta corriente y esta corriente son iguales. Es una de las tantas razones por qué este nodo se suele ignorar. Porque este nodo es exactamente igual a este. ¿Sí, muchachos? Sería hacer una redundancia ahí. ¿Sí, muchachos? Ok, ¿cómo lo resolvemos, muchachos? Pues vamos a resolverlo usando la ley de Kirchhoff de corrientes o la ley de nodos. ¿Sí? ¿Qué nos dice esa ley? Nos dice lo siguiente. ¿Sí? La suma de las corrientes, la suma algebraica de las corrientes entrantes y salientes en un nodo es 0. ¿Sí, muchachos? Aquí hay un nodo, nodo A. ¿Sí, muchachos? ¿Qué corriente está entrando? IT. Esta corriente va a entrar aquí, muchachos. Y aquí tenemos que determinar esta corriente hacia dónde va, hacia arriba o hacia abajo. Yo quiero todas las determiné hacia abajo, ¿sí, muchachos? ¿Por qué? Porque estoy siguiendo el sentido convencional de esta batería. La carga va por aquí, va a fluir por acá, va a fluir por acá. Y lo más evidente es que se vaya siguiendo el mismo camino, aunque se divida. Puede ser que no sea el caso, puede ser que una vaya hacia arriba, otra vaya hacia abajo, etcétera, ¿sí? Pero casos como esos lo verán en clases de circuitos. ¿Sí, muchachos? Ok. Esta corriente está entrando y la están saliendo, ¿sí? Recuerden, es que tenemos en este nodo A, ¿cuántas corrientes hay? Está la corriente 1, corriente 2, corriente 3 y corriente 4, ¿no? Corriente 1, corriente 2, corriente 3, corriente 4 y la corriente total. Y todo esto me tiene que dar 0, ¿sí, muchachos? Esta corriente total está entrando, por lo tanto su signo es negativo, ¿sí, muchachos? Sin embargo, estas están saliendo, ¿sí? Esta está saliendo, esta está saliendo, esta está saliendo. Fíjense en la dirección. Se está saliendo del nodo, por lo tanto son positivas. ¿Sí? Y tenemos esta que está aquí, es la ecuación de mi nodo A. ¿Sí, muchachos? Yo puedo despejar otra vez. Pues una buena costumbre, ¿sí? Separar las corrientes entrantes de un lado de la ecuación y las corrientes salientes del otro lado. Aquí todas estas son salientes. Esta es la entrante. Tanto es bueno separar esta y pasarla para acá. ¿Y qué nos queda? Nos queda I1 más I2 más I3 más I4 igual a la corriente total. ¿Qué quiere decir, muchachos? Básicamente esta ecuación es que la corriente total se va a repartir aquí, acá, acá, acá. ¿Sí? O que la suma de todas las corrientes que me tiene que dar la corriente que está aquí, o que otra forma se puede ver que la corriente que entra es la misma que tiene que salir, ¿sí? En este nodo no se genera carga, no se genera corriente. Entonces la que entra aquí es la misma que tiene que salir. ¿Sí, muchachos? Esas son las ecuaciones de Kirchhoff. Ahora ya sabemos cómo va a ser la corriente total, pero no sabemos cómo va a ser la corriente 1, la corriente 2, la corriente 3. No sabemos cómo va a ser esta o esta. ¿Qué sabemos, muchachos? Sabemos que el voltaje, ¿cómo está relacionado el voltaje y la corriente? Pues fácil. Corriente es igual a ¿qué? Voltaje sobre resistencia. ¿Sí, muchachos? Aquí. ¿Qué resistencia hay? De 20 ohms. ¿Sí, muchachos? ¿Qué voltaje se está aplicando a esta resistencia? La misma que está aquí porque está en paralelo, ¿sí? En los dispositivos en paralelo, al menos teóricamente, no afecta absolutamente nada. El voltaje aquí no afecta absolutamente nada a lo que hay acá. Otros elementos conectados, ¿sí, muchachos? En la realidad es un poco diferente. Si conectas un montón de elementos conectados, el voltaje aquí sí va a bajar un poquito, ¿sí? Pero eso es porque estás demandando más corriente de la que tu fuente puede darte, ¿sí? O más potencia de la que tu fuente puede darte. Pero eso pues ya no se verá en esta clase, ¿sí, muchachos? Entonces aquí ya tienes todo. ¿Qué voltaje está cayendo sobre esta resistencia? ¿A qué es igual la corriente en esta resistencia?
Pues al voltaje que hay aquí entre la resistencia. ¿Sí, muchachos? En las clases pasadas, cuando vimos leyes de Kirchhoff de mallas o de voltajes, no sabíamos qué voltaje estaba cayendo aquí en las resistencias. Por lo tanto, hubo que hacer la ecuación de mallas, despejes, etcétera. ¿Sí, muchachos? Aquí se sabe de esta manera directa. ¿Sí? Es ok. El voltaje de la corriente 1 por la es igual al voltaje entre resistencia 1, ¿sí? Esto es igual aquí, muchachos. Esto es igual aquí, aquí. A 48 volts entre 20 ohms. ¿Y eso cuánto da, muchachos? Yo creo que da 24, ¿no? No, 2.4, ¿sí? Da 48 volts entre 20, 2.4. 2.4 amperes. Aquí están circulando 2.4 amperes. ¿Sí, muchachos? Corriente en 2 es igual voltaje entre resistencia 2. Otra vez, no afecta absolutamente nada que hay aquí, que hay aquí, que hay acá. Estos están en paralelos. Para saber la corriente que necesito, el voltaje y la resistencia. La resistencia evidentemente ya la sé. El voltaje, como están paralelos, ya sé que el voltaje le cae directamente acá. ¿Sí? Ok. Entonces son 48 volts entre 50 ohms. Me da un total de 48 entre 50. Me da un total de 0.96 amperes. ¿Sí, muchachos? Corriente en 3. La corriente en 3 es igual a G, muchachos, otra vez. El voltaje, 48 volts, entre la resistencia, ¿no? Voltaje, resistencia 3 es igual a 48 volts entre 30 ohms, que es lo que vale el voltaje 3. ¿Sí? 48 entre 30 es igual a 1.6 volts. 1.6, perdón, amperes. ¿Sí, muchachos? Resistencia 4, corriente 4. Aquí es igual, voltaje, que le llegan directamente a los 48 volts, ¿sí? Entre la resistencia, 10 ohms, ¿sí? Corriente 4, voltaje, entre 4, igual a 48 volts. ¿Y cuánto era? 10 ohms, ¿verdad? Y esto es igual a 4.8 amperes. ¿Sí, muchachos? Ok. Ya sé que corriente circula por aquí, por aquí, por aquí y por aquí. ¿Sí? Otra vez, la fuente que está aquí entrega una corriente. Esta corriente se divide en esta, en esta, en esta y esta, ¿sí? ¿Qué ya tengo aquí, muchachos? Esta ya la tengo, ya la tengo, ya la tengo, ya la tengo, ¿sí? ¿Qué me falta ahora? La corriente total. ¿Para qué es igual a la corriente total? Pues esa es la suma de todas las 4, ¿no? Entonces, la corriente total es igual a ¿cuánto? 2.4 amperes más la corriente que hay acá, que ¿cuánto es? 0.96 amperes, ¿sí? Más la corriente que hay acá, que ¿cuánto es? 1.6 amperes más 1.6 amperes más la corriente que hay acá, que ¿cuánto es? 4.8 amperes. ¿Sí, muchachos? Hagamos la suma. 2.4 más 0.96 más 1.6 más 4.8, tal de 9.76 amperes. ¿Sí? Que de hecho, muchachos, esto es mucho, ¿eh? Es demasiada corriente. De hecho, un ampere ya es mucho. Medio ampere, 500 miliamperes también es demasiado. ¿Sí? Una casa, creo que el máximo que puede tener una casa es 30 amperes.
Si tu casa tiene más de 30 amperes, pasan dos cosas. La primera es que tus fusibles se rompen y te le quedas sin luz. Y la segunda, si de pura casualidad tus fusibles no se han roto, llega la CFE a investigar qué está pasando y te puede multar o te puede generar otro plan de pago, ¿sí? Un plan, no sé, para fábricas, industria, comercio, cosas así, ¿sí, muchachos? Ok. Ya sé cuál es la corriente que está aquí, ¿sí, muchachos? ¿Qué me falta? Las potencias, ¿verdad? Potencia en 1, 2, 3, 4. ¿Sí? Ya recordemos, muchachos, recordemos que las potencias se pueden calcular de muchas maneras. ¿Sí? La potencia es igual al voltaje por la corriente, o también corriente al cuadrado por resistencia, o también voltaje al cuadrado sobre resistencia. ¿Sí, muchachos? Nada más que recuerden que esta ecuación que está aquí recibe el nombre de efecto Joule. ¿Sí? Efecto Joule. Pero numéricamente es lo mismo. ¿Sí, muchachos? Ok. Calculemos la potencia en 1. ¿A qué es igual la potencia en 1? Pues evidentemente voltaje en 1 por la corriente en 1. Pero otra vez, muchachos, todas las resistencias tienen el mismo voltaje, ¿sí? ¿Qué es lo único que va a cambiar? La corriente. ¿Sí, muchachos? Ok. Entonces la potencia 1 es 48 volts. Que multiplica ¿cuánto, muchachos? A 2.4 amperes. Multipliquemos. Vamos a calcular. 48 por 2.4. Ahí. Sale 115.2 watts. Es demasiado, muchachos, pero bueno. 115.2 watts. ¿Sí, muchachos? Tengo potencia en 1, ¿sí? ¿Qué me falta? Potencia en 2. Es igual al voltaje en 2 por la corriente en 2. Que es lo mismo a 48 volts. Todos tienen el mismo voltaje por la corriente. ¿Cuánto es la corriente en 2? 0.96 amperes. 0.96 amperes. ¿Sí, muchachos? Y otra vez, ¿cuánto era eso? $46.08 watts. ¿Sí, muchachos? Potencia en 3 es igual a ¿qué? Voltaje en 3 por la corriente 3. ¿Sí, muchachos? O sea, 48 volts por, si no me recuerdo, eran 1.6 amperes. Y eso me da un total de 48 por 78, 76.8 watts. ¿Sí, muchachos? ¿Qué me falta? Potencia en 4. Voltaje en 4 por corriente en 4 es igual a 48 volts por, ¿cuánto era la corriente? 4.8 amperes, demasiada corriente. 4.8 amperes. ¿Sí? Es igual a ¿cuánto, muchachos? 48 por 4.8. 230.4 watts. ¿Sí, muchachos? Ahí está. Ya tengo todas las potencias. Me falta una. Ya tengo la corriente total. ¿Sí? ¿Cuál me falta? La potencia total. La potencia que consume todo este circuito. Todo este circuito consume cierta potencia. ¿Cuánta es? ¿Sí? Es bastante fácil en realidad, muchachos. Igual que en un dispositivo en serie, la potencia total es la suma de la potencia de todos los elementos, ¿sí? Sin importar cómo están conectados los elementos, las potencias siempre se van a sumar. ¿Sí, muchachos? Entonces, la potencia que me pide que gasta este circuito, o la potencia que está entregando esta batería, muchachos, es igual a la suma de este, más este, más este. ¿Sí, muchachos? Es decir, la suma de estos tres. Vamos a ver cuánto da. ¿Sí? 115.2 más 46.08
¿sí? Más 76.8 más 230.4. Mira, si igual a esto, vamos a ver si estamos bien. 115.2 más 46.08. Sí. Entonces, la potencia total es igual a ¿cuánto? 468.48 watts. ¿Sí, muchachos? Es la potencia total. Y técnicamente ya que acaba el ejercicio, pero podemos hacer algo más. ¿Sí? Puedo hacer una cosa más. ¿Sí, muchachos? Esta potencia total la podemos calcular de otra manera. ¿Sí? Evidentemente la potencia total aquí es igual pues a la voltaje total entre la corriente total. Tiene sentido, ¿no? ¿Cuál es el voltaje? Nada más es uno, 48 volts. 48 volts. ¿Por cuál es la corriente total? 9.76 amperes. ¿Sí, muchachos? ¿Y esta cuánto es igual? 48 por 9.76. Total de... Ah, mire, exactamente lo mismo, ¿no? 468.48 watts. ¿Sí, muchachos? Si se dan cuenta, usamos el mismo procedimiento para calcular las potencias que con los elementos tipo serie. ¿Sí, muchachos? A fin de cuentas, la potencia es la energía que estos resistores consumen, ¿sí? Y van a consumir energía, ¿sí? Cada uno va a consumir energía. ¿Cuál es la energía total? Pues la suma de todos, ¿sí? Eso es independiente, completamente independiente de cómo estén conectados los elementos, ¿sí? Bueno, por el momento todo. Sigue otro video donde es un poco más complicado esto, ¿sí, muchachos? Pongo aquí una imagen panorámica para que vean más o menos por dónde va la cosa, ¿sí? Bueno, nos vemos en el siguiente video.